Muy buenas tardes para todos, es un gusto saludarlos el día de hoy. El tema que nos trae hoy a nuestra reunión, pues es un tema del día a día de cada una de nuestras empresas, es la relación con las personas que trabajan en nuestra organización y el análisis de su nivel de criticidad. Dentro de los procesos, en las auditorías, perdón, ¿alguien me puede confirmar? En este momento ustedes están viendo una diapositiva que dice identificación de cargos críticos. Sí, Sí, señor. señor. Bueno, listo. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante este tema? ¿Por qué para nosotros es algo tan diciente? Resulta que todas las actividades que se realizan dentro de cada una de sus empresas son ejecutadas por personal humano. Sí es bien sabido que hoy en día la tecnología y los medios electrónicos, las selectoras de color, de densimetría, todos estos elementos mecánicos no operan sin la mano de las personas. También la toma de las decisiones, también la relación con los clientes, también la relación con los riesgos, también la ejecución adecuada por acción o inadecuada por omisión de cada una de las actividades propias dentro de los diferentes procesos. Entonces, es muy importante que ustedes tengan a la mano en nuestra charla del día de hoy todas aquellas inquietudes que se les han presentado durante los ejercicios de auditoría, todas esas dudas que les han quedado cuando nosotros los auditores pasamos por cada una de sus empresas y hablamos de requisitos relacionados con las personas. Hoy vamos a verlos todos, vamos a darle claridad a todos y cada uno. Como ustedes bien saben, nuestro afán no es pasar por las empresas a colocar 1000 no conformidades, sino tratar de que cada vez que pasemos por las empresas, los sistemas de seguridad en todos los aspectos sean cada día más fuertes. Y como les decía, todas las actividades que se desarrollan dentro de sus organizaciones las realiza el personal humano, que es quien innova, es quien define, es quien toma decisiones, es quien hace, es quien controla y todo relacionado con las decisiones tomadas dentro de la cadena de suministro. Entonces, por favor, les pido el favor que traigan todas sus inquietudes hoy. Si bien hay un pensum que tenemos nosotros definido para nuestra capacitación del día de hoy, para mí también es muy importante que todas esas dudas, esas preguntas, yo a veces voy a las empresas a hacer las auditorías y noto que hay mucho afán de a quién le pregunto esto que tengo como duda. Entonces, este es el momento, estas charlas son ideales para aclarar dudas. Su pregunta es muy importante para mí y su pregunta es muy importante para todas las personas que están aquí reunidas, porque no solamente va a aclarar su inquietud usted mismo cuando hace su pregunta, sino también otras personas que no habían indagado o que no habían visto que tenían alguna necesidad de aclaración, van a encontrar la facilidad de realizarla el día de hoy. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro tema, identificando algunos elementos que se relacionan o que son indispensables para tener en cuenta dentro de la definición de criticidad. ¿Qué requisitos son los que... Voy a apagar la cámara para asegurar que el ancho de banda me dé buen sonido, entonces solamente la prendí para saludarlos. Si quieren, los que la tienen prendida pueden apagarla, con eso también aseguran mejor calidad en el sonido. Entonces, ¿qué es lo importante que nosotros podamos definir a qué se refieren esos requisitos que dice la norma y que dicen los estándares? El primero que encontramos en la norma relacionado con la gestión humana o con la gestión de personal se relaciona con el numeral 5.4. Este numeral está relacionado con aspectos de liderazgo. Es del numeral 5 que en la norma pertenece a los aspectos de liderazgo y en él se definen algunas condiciones
del manejo del recurso humano desde el proceso de liderazgo de la alta dirección. En principio, nos dice que tenemos que alinear lo que son las responsabilidades, lo que son el nivel de autoridad de cada persona, con el fin de que asociemos esto al cargo que la persona ocupa. Eso quiere decir que nuestros manuales de funciones corresponden a tareas que se ejecutan para cumplir nuestras responsabilidades. En ese orden de ideas, existen unas responsabilidades propias de mi cargo y existen otras responsabilidades que se ajustan a los diferentes roles que me asigna la empresa. Por decir algo, si yo soy el jefe de operaciones, tengo unas funciones propias de mi cargo. Pero si también a ese cargo me dicen que yo debo ejecutar el rol de auditor o de líder de proceso, pues son elementos que se agregan a mi responsabilidad que deben ir acompañados de unas nuevas funciones, de unos nuevos elementos que se asocien a lo que es la definición del perfil de la persona y también a elementos que se asocien con el nivel de autoridad o de autonomía que pueda tener la persona en la toma de decisiones. Cuando una persona no tiene poder de decisión, las cosas suceden sin que sea su culpa. Cuando una persona tiene definidas no solamente sus funciones, sino sus responsabilidades, o sea, lo que la empresa espera que él logre a través del cumplimiento de sus funciones, vamos a encontrar personas empoderadas, personas que se apropian de su cargo y personas que se apropian de su rol. Este numeral nos habla de la necesidad de establecer y documentar esas responsabilidades y autoridades al personal que tiene impacto en la cadena de suministro. En la mayoría de los casos, las empresas documentan las funciones y el perfil de cada cargo, pero es importante que analicemos que muchas de esas actividades se ejecutan a partir no de cargos, sino de roles. Por eso nos define la norma que dentro del material que debe estar documentado con funciones, responsabilidades y autoridad, relaciona una lista que empieza con el representante de la dirección. El representante de la dirección no es un cargo, salvo que en alguna empresa haya un cargo que se llame así, que no creo. El representante de la dirección es la persona que, con independencia de las funciones que ejecuta para su cargo, es el gestor financiero, es el director de operaciones, es el controlador de almacén, el cargo que le hayan asignado a esta o que tenga esta persona, viene acompañado de algunas responsabilidades y un nivel de autoridad que se relacionan con el rol que desempeña, un elemento adicional a su cargo que desempeña. Entonces nos dice que esta debe tener unas características que le permitan asegurar los resultados del sistema de gestión. Asegurar que se mantiene implementado, o sea, así está funcionando en la empresa. Asegurar que se mejora continuamente, o sea, que aprende de sus propias necesidades, que aprende de los sucesos y que mejora continuamente, que cada día es más sólido y que cumple, que está en condiciones de eficacia, o sea, que logra los resultados para su mejora continua. También nos dice que debe existir documentado las funciones y autoridad del personal o de la persona encargada de seguridad, jefe de seguridad. ¿Sí, señora? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, sigamos entonces. El jefe o encargado de la seguridad tiene una diferencia con la persona representante de la dirección.
En muchas empresas he visto que nombran a la misma persona. Eso no está mal, siempre y cuando él tenga definido que existe un rol de jefe de seguridad y que existe un rol de representante de la dirección. En el rol de representante de la dirección, lo que nosotros queremos o lo que busca la norma es que sea la persona que lidere a todos los implicados, a todos los inmiscuidos dentro de las necesidades del sistema de gestión, a que estos logren los resultados propuestos cuando se plantean los objetivos, las metas y los indicadores, y que estos a su vez estén alineados con la planeación estratégica, con las tareas a desempeñar por cada uno de los procesos, y que como resultado el sistema produzca el control de las necesidades de la propia organización. Esto es en razón al cambio significativo en el pensamiento de los sistemas de gestión que está más orientado al cumplimiento o al logro de resultados que al cumplimiento de requisitos. Las normas anteriores tenían una visión un poco más, una visión un poco más sesgada a que se cumplieran todos los deberes de la norma. Pero hoy en día las estructuras de alto nivel pretenden que las empresas logren los resultados que se proponen a través de la adecuada gestión de su sistema de gestión. Es por eso que esa es la tarea primordial que tiene ese representante de la dirección. Es el encargado de hacer que las cosas sucedan, de lograr las expectativas y necesidades de los clientes, de lograr las expectativas y necesidades de la alta dirección con respecto a su sistema de gestión y con respecto a la evolución de su empresa. Y el cumplimiento y aseguramiento de la conformidad del propio sistema contra los requisitos legales y requisitos de la norma y los estándares. Entonces es una persona muy importante en la organización que tiene un nivel gerencial, o sea, tiene un nivel orientado al adecuado desempeño del sistema de gestión. Vamos a analizar ahorita a la persona que se encarga de la seguridad. La persona que se encarga de la seguridad es una persona que con las competencias adecuadas permite controlar que toda la gestión de seguridad de la organización realmente funciona, cumple y está en condiciones. Ejemplo, es la persona que se encarga de mirar si la manera como están haciendo las inspecciones de los vehículos es adecuada a las necesidades de seguridad de la instalación. Es el que se encarga de ver si los registros que se están haciendo de entrada y salida de personas visitantes se están haciendo conforme a como lo dicen los procedimientos. También es la persona que está pendiente de mejorar los controles de seguridad para lograr que estos se ajusten más a las necesidades de la organización. Pero si ustedes se dan cuenta, las funciones son diferentes. No importa que las ejecute una sola persona, que alguien diga, sí, yo a la vez que soy el jefe de seguridad, también soy el encargado del sistema de gestión. Sí, pero es importante que se vea por qué la norma lo menciona en el literal A y en el literal B de este numeral 5.4. Porque lo que se pretende es que el control del sistema, la gestión del sistema, los resultados del sistema se manejen a nivel gerencial. No en todas las organizaciones las personas que trabajan en las áreas de seguridad son de nivel gerencial o son de alto nivel. Por ese motivo, muchas decisiones no se toman o se demoran muchísimo o tienen unos trámites que realmente nunca llegan a satisfacer las necesidades de seguridad de la organización porque simplemente el jefe o encargado de seguridad no tiene el nivel gerencial para poder llevar sus propuestas ante la alta dirección. Por ese motivo en la norma los separaron. No es una camisa de fuerza que sean dos personas, es una camisa de fuerza que tengamos definido
cuál es el rol que cumple cada uno de estos cargos. Luego vienen otros que son importantísimos, que son los auditores internos. Los auditores internos son los que se encargan del control del sistema en cuanto a la eficacia y en cuanto a los resultados del mismo. Es por eso que son los artífices o son las personas que promueven a través de su gestión el mejoramiento de los procesos. Cada vez que los auditores hacen auditorías, encuentran muchísimas oportunidades de mejoramiento. Los documentan en observaciones, los documentan en no conformidades, los identifican como oportunidades de mejora, pero básicamente son cosas que los líderes de proceso no podrían ver con la misma facilidad que lo ve un tercero, que es el auditor, que viene sin ningún interés, sin ningún prejuicio, a revisar el proceso, a identificar en qué más lo puede mejorar. Por eso es que les digo, el auditor interno es el gestor de la mejora continua. No quiere decir que las demás personas no puedan promover la mejora continua. Si yo soy un operario del proceso de operaciones de una trilladora, por decir algo, y encuentro algo que está fallando o algo que pudiera fallar o algo que se pueda mejorar, lo puedo proponer mediante una acción de mejoramiento, y eso es invitar al resto de personas a que participen en la mejora continua. Por último, nos habla de los líderes de proceso. Los líderes de proceso y su personal involucrado, porque no es solamente la persona que lidera el proceso, sino todas las personas que trabajan con él, los encargados de hacer que los sistemas de gestión no solamente cumplan los requisitos, sino que se orienten hacia el logro de los objetivos, metas e indicadores que les han propuesto. Que controlen su documentación, que controlen sus riesgos, que controlen su operatividad y todos aquellos elementos que se hacen en el grupo de trabajo. Ejemplo, si nosotros los auditores vamos a auditar el área de gestión humana, por decir algo, que vamos a nombrarla porque es parte del tema que tenemos hoy, vamos a encontrar que dentro de los elementos que son muy normales en la organización, es que el líder del proceso se apropia del conocimiento y es el que hace que las cosas sucedan. Y los demás participan con él, pero a veces sin entender para qué se hacen esos formatos, para qué se diligencian esas visitas, para qué se hacen todas esas tareas propias de la seguridad en cada uno de los procesos. Entonces, básicamente es un elemento que es muy importante que se considere dentro de la construcción de qué personas son críticas dentro de la organización. El numeral 712 es el numeral del requisito de apoyo, en el cual se menciona el recurso humano como un criterio importantísimo para poder gestionar seguridad. Es un criterio de apoyo porque los demás procesos, todos los procesos de la organización van a necesitar personal. Que yo soy de operaciones, que soy de financiero, que soy del proceso que sea, siempre vamos a requerir personal. Entonces, ¿qué nos dice ese requisito? En primer lugar, nos dice que debemos establecer y documentar un método o una estructura que se relacione con la autoridad y la responsabilidad orientado hacia los requisitos de competencia. Cada vez que yo le otorgue responsabilidades o le asigne responsabilidades y le entregue funciones a un representante, eso lo va a exponer a diferentes condiciones de riesgo y eso hace que su criticidad cambie. ¿Por qué lo relacionamos de esta manera? Porque en los requisitos de competencia están elementos de educación, o sea, lo que es la profesión, la formación, o sea, lo que es el entrenamiento propio de la actividad que va a desarrollar, las habilidades, que son todas las funciones intrínsecas en la persona que va a poner al servicio de la empresa para gestionar cada una de las tareas que va a desempeñar,
y la experiencia, los años de experiencia o el tiempo que lleve desarrollando esa función. Estos 4 elementos, educación, formación, habilidades y experiencia, es lo que en las empresas conocen como el perfil del cargo. Pero para yo poder definir qué tipo de educación necesito, tengo que ver qué responsabilidades se le van a otorgar. Para yo poder ver qué nivel de experiencia y qué habilidades va a requerir la persona, necesito saber qué atribuciones se le van a dar a esa persona. Entonces, básicamente, se juntan en un compendio mucho más definido para el establecimiento de perfiles del cargo. También nos dice que hagamos evaluaciones periódicas de ese personal que ocupa esos cargos. Pero, ¿qué es lo que queremos evaluar? Que se ajusten a los niveles de formación, a los niveles de habilidades, a los niveles de experiencia y a las necesidades de conocimiento que tenga la empresa para ejecutar cada uno de los cargos. Esto nos lleva a que si existen diferencias entre lo obtenido en la evaluación y los resultados acordes a ese perfil del cargo, debemos tomar acciones, dice, acciones para alcanzarlos, generar las acciones para alcanzarlos y evaluar la eficacia. Aquí nos está diciendo tácitamente que si hay diferencias entre lo que son los perfiles del cargo, la responsabilidad y autoridad con el resultado de la medición de habilidad, tendremos que tener acciones correctivas. En alguna parte me preguntaron que si esto se refería a realizar simplemente una capacitación o un entrenamiento. No, aquí le dice que tiene que hacer las acciones para alcanzar y evaluar la eficacia. Cuando le hablan de eficacia y cuando le dicen que las determine, están hablándole de que haga acciones correctivas y que las cierre determinando la eficacia. Otro criterio es el literal B, que nos dice establezca aquellos aspectos o criterios que le permitan clasificar al personal entre crítico y no crítico. Entonces, en muchos casos hemos visto que las empresas cogen una tabla que se suministró hace algunos años a las empresas, pero a veces no analizan esos criterios que tienen la parte de arriba para poder definir si se ajustan a sus necesidades. Y entonces uno entra a una empresa donde no hay carga y uno de los factores que tiene definido en la criticidad es la relación con la carga. Y uno dice, pero aquí yo no veo carga, yo no veo café, yo no veo sacos por aquí, no veo ningún producto. Pero, es que así estaba la tabla de base. Entonces, aquí lo que le dice es defina los criterios para establecer cuándo un personal es crítico. Hay que tener en cuenta que a veces este criterio nos lleva a tener un listado muy grande de personas críticas. No se trata de eso. Ustedes recuerdan, el alcance del sistema de gestión está orientado a la seguridad de la cadena de suministro. Básicamente, cuando hagamos el análisis de esos niveles de criticidad, no podemos perder ese enfoque. Algunas personas pueden ser críticas para calidad, otras personas pueden ser críticas para gestión de medio ambiente, pero de pronto no son críticas para la cadena de suministro. Y en las evaluaciones, entre más personas nos salgan en el listado de cargos críticos, pues más visitas domiciliarias, más pruebas de alcohol y drogas y otras actividades que ya veremos más adelante dentro de nuestro análisis. Entonces es importante que establezcamos unos criterios, pero que se ajusten a las necesidades de seguridad con base a los riesgos. En ese orden de ideas, ya tenemos claro que para poder tener éxito dentro de nuestra gestión humana, tenemos que analizar de la mano aquellos aspectos que son de competencia, o sea, de lo que saben hacer, de la experiencia, de las habilidades, y aspectos relacionados con la confiabilidad, que le pueda yo entregar con confianza esas responsabilidades y que le pueda yo entregar con confianza
ese nivel de toma de decisiones y de autoridad para que ejecute sus actividades. Entonces, el éxito laboral es el equilibrio entre esas condiciones de competencia y confiabilidad. Cuando nosotros hacemos un análisis de estos dos elementos de competencia y confiabilidad, tenemos que mirar qué se relacionaría con esos criterios. Aspectos cognitivos en la parte de competencia, la inteligencia, sus conocimientos, su capacidad de discernir o identificar cómo priorizar sus actividades, esas habilidades mentales, capacidades de gestión, de la búsqueda de resultados, para generar o para controlar aquellos problemas que son propios de su cargo. Eso lo relacionamos con la parte de competencias cognitivas de la persona. El otro aspecto son las competencias sociales, la relación productiva, los que son capaces de trabajar con equipos de trabajo, que son capaces o que tienen la capacidad de recibir instrucciones, recibir órdenes, liderar grupos, y estas se relacionan con la capacidad de la persona para vincularse al trabajo. Si es líder o si es parte de un equipo que sea capaz de trabajar dentro de sus características o de las condiciones propias de su cargo. En la parte de la confiabilidad, un equilibrio entre la lealtad y la moral a base de sus valores. Buscamos que la persona sea capaz de generar y recibir confianza, que la persona genere dentro de sus subalternos respeto, que la persona genere criterios de adhesión a los principios, genere condiciones de trabajo en las cuales pueda apoyar a su equipo de trabajo y que a su vez también pueda desempeñarse con honestidad, lealtad, responsabilidad y con el equilibrio entre los valores ajustados a la moral y a su gestión en el cargo. Entonces, básicamente, estos que son elementos que normalmente funcionan dentro de los procesos de selección, se complementan con aspectos relacionados con la motivación. Hay personas que son dueñas de su cargo, que sienten su cargo, como dicen, claro que ahorita en las condiciones en que va nuestro equipo que para el Mundial siguiente, estamos en unas condiciones de poco compromiso con nuestra selección, pero la idea es como ponerse la camiseta del cargo, ponerse la camiseta del equipo de trabajo, del proceso que yo integro o que yo lidero, a través de un sentido de pertenencia, de un esfuerzo, de una proyección hacia la superación. Entonces, estos elementos son los que las personas que manejan personal utilizan para seleccionar los candidatos. Características relacionadas con estos elementos como parte de la confiabilidad, parte del conocimiento, parte social, a través de diferentes pruebas que se desarrollan en los procesos de selección. Lo importante es que nosotros podamos convertir eso en resultados para analizar la criticidad. ¿Cómo pudiéramos analizar la criticidad desde el punto de vista de nuestro proceso de selección permanente, que básicamente se compone de los elementos descritos? Si nosotros analizamos cómo pudiéramos establecer un nivel de criticidad dentro de esas características orientadas por la norma, nosotros podríamos decir que existe la oportunidad de un daño dependiendo del tipo de cargo que desempeñe la persona. ¿Cómo analizamos eso? Nosotros tenemos que analizar las actividades que se desarrollan dentro de cada uno de los procesos y ver en el momento en que fallaran, qué daño ocasionarían. Que fallaran por acción o por omisión de la persona que lo ejecuta. O sea, porque lo hizo o porque no lo hizo,
¿Cuáles son las consecuencias que se relacionan con esa situación para saber hasta dónde podríamos recibir algún nivel de daño por no seleccionar bien el personal que va a ocupar o que ocupa actualmente alguno de los cargos? Entonces, si nosotros miramos esta variable y la comparamos con la variable de la autonomía propia de su cargo, ¿sí? Es autónomo en tomar decisiones, es autónomo en comprar, es autónomo en vender. Entonces, podríamos relacionar que al analizar esa autonomía versus el daño propuesto, podríamos clasificar una metodología muy sencilla para establecer niveles de criticidad. Esos niveles de criticidad pudieran operar de la siguiente manera, o sea, podemos establecer algunos parámetros de medición donde nos da unas personas que ocupan una baja y media, ¿sí? ¿Por qué? ¿Esto por qué lo puse de esta manera? Porque en algunas partes me he dado cuenta que en los análisis de criticidad, algunos tienen alto, medio y bajo. Y cuando voy a los procedimientos, no hay diferencia entre los medios y los bajos. Simplemente aplican mayores medidas de seguridad cuando las personas son de criticidad alta. Entonces, por eso lo tomo de esta manera. Si la medición nos diera que es baja o que es media, pues simplemente es un no crítico, crítico medio o crítico alto, y con esto tomo las decisiones de quiénes ocuparían cada una de las posiciones que se relacionan con base a lo que yo pretendo lograr cuando defino el perfil del cargo y cuando defino las funciones, las responsabilidades y la autoridad como lo propone la norma. Ese enfoque es el enfoque de los procesos de gestión humana. Entonces, básicamente lo importante es que nosotros sumemos a nuestras metodologías de selección de las personas por competencias aspectos que se relacionan con la selección por confiabilidad. Si sumo los dos elementos, puedo tener un proceso exitoso de selección de personal. Pero tengo que incluir todos los elementos de la empresa que generan alguna relación que se establezca hacia la gestión en su cadena de suministro, la posición que ocupa, los roles que desempeña y las responsabilidades que se le asignan. Básicamente, pues es la manera normal de cómo funcionan los procesos de gestión humana, de selección de personal, y pueden darnos algunos elementos que nos permitan establecer el primer nivel de criticidad. Otro elemento de criticidad es el aspecto basado en el concepto del interés empresarial. A ver, ¿quién me da una idea de qué pudiera ser ese concepto? A ver, ¿quién se arriesga? ¿Cómo podríamos valorar el concepto de por qué las personas son importantes para la empresa? Pues Sí, señora. bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Porque muchas veces hemos tomado, primero porque la persona trae ya los conocimientos previos y la experiencia. Segundo, como empresa también hemos hecho inversiones, por ejemplo, para capacitarlo, para entrenarlo. Y entonces eso significa que si la persona decide irse, pues perdemos una persona que está súper capacitada o que de alguna manera impacta en el negocio o en las cosas que hace a diario. Eso es importante. Bien importante. Claro, es muy importante. Fíjate que es el concepto por el cual está incluido este nivel de criticidad. Muchas empresas consideran al personal como su recurso más valioso, pero a veces se queda por fuera un poquito el aspecto de que lo que le hemos enseñado, que lo que él sabe también es un activo de nuestra organización. Y si nosotros queremos hacer un sistema de gestión que nos permita asegurar que aquellos elementos activos de la organización que son un valor importante no se vayan de la organización, tenemos que considerar que las personas
son importantes para nuestra empresa por lo que hacen y son importantes por lo que saben. Cuando nosotros sacamos o tenemos mucha rotación de personal dentro de una organización, nos encontramos con procesos de gestión humana que todo el tiempo están entrenando, que todo el tiempo están capacitando, que están invirtiendo grandes recursos en nuevamente adquirir el nivel de competencia que tenía la persona que se fue. Entonces, básicamente, este es el elemento que vamos a mirar en esta relación. Bajo el concepto del interés empresarial, existen dos elementos que podemos considerar como las variables a cuantificar en el aspecto de la medida de la criticidad. Y la otra es la continuidad operacional. Entonces, ¿a qué se refiere cada uno? ¿Cuánto me vale o cuánto pierdo yo cuando tengo que reemplazar a la persona del cargo X o del cargo Y? ¿Qué costo tiene reemplazar? Y la otra es, ¿qué traumatismo operacional me puede generar el hecho de que él se vaya? En esas condiciones, podemos armar una metodología que nos permita definir el nivel de criticidad de las personas basado en estos dos elementos. Miremos cómo pudiéramos establecer una métrica para poder definir la criticidad de las personas con base en el concepto del reemplazo. Podríamos decir que una persona que está en el nivel 1 es un perfil normal, que lo puedo seleccionar muy fácil, que no requiere mayor competencia, que la mayoría de los postulantes que se presentaran al cargo lo podrían cumplir y básicamente no representan ninguna inversión ni ninguna gestión onerosa para nuestra organización. Ese sería como el valor más bajo. Luego ya viene el perfil del especialista. Es una persona que puede ser llenado por un postulante siempre y cuando tenga las competencias adecuadas. Entonces, ya la convocatoria tendría que tener un nivel de exclusividad para aquellas personas que se ajusten a los perfiles de formación, experiencia, habilidades y confiabilidad propias del cargo que vayamos a reemplazar. Luego viene el perfil de la persona especializada, o sea, de la persona que tiene unas competencias ya más elaboradas. Dice, el cargo puede ser llenado por postulantes internos o externos, pero siempre y cuando, especialista, perdón, es que me repetí el número 2. El perfil de especialista, existe dificultad, dice, para encontrar a personas que cumplan. Eso implicaría dos cosas, o que nuestro proceso se va a demorar mucho más, ¿sí? O que nos toca contratar a alguien y formarlo para que llene ese nivel del perfil. Y eso ya implica que se gestionen unos niveles de gastos mucho más onerosos que pueden afectar a la organización. Y luego viene la persona que es perfil único. Estos son cargos que son imprescindibles. Sin ese cargo, la organización no opera de la misma manera, no opera a la misma velocidad, no opera en el mismo tiempo y generan pues mucha dificultad para encontrar a alguien que se ajuste en el mercado de los posibles postulantes. Es muy difícil encontrar a alguien que se ajuste a ese perfil específico. Entonces, como ustedes pueden ver, la valoración de 1, 2, 3, 4 y 5 viene aumentando con base a la complejidad de conseguirlo, de reemplazarlo y especialmente corresponde al tiempo en que yo gastaría para poder identificar a una persona que se ajustara a los perfiles requeridos. Eso haría que mientras yo lo entreno se gaste más tiempo, que mientras yo lo consigo los procesos operacionales reduzcan su velocidad y muchos otros elementos que pueden generar costos en la organización. Entonces, ese sería como el criterio de uno de los ejes de nuestra valoración. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Listo. El otro es por la continuidad operacional. Entonces, como les decía, corresponde al nivel
que pueda tener la persona para gestionar sus actividades propias del cargo, reanudar, mantener y ejecutar los procesos y las funciones y responsabilidades primarias. También tiene una valoración, en este caso va de 1 a 4, donde el 1 es la persona que tiene responsabilidad indirecta, o sea, la persona no es un cargo sobre el cual no se han depositado funciones o atribuciones o autoridades que ameriten que su perfil tenga unas condiciones especiales. ¿Por qué? Porque es la persona que está contratada para apoyar un proceso, pero las decisiones y las acciones las toma el líder de proceso o otro funcionario que será el supervisor o el líder de lo que la persona ejecuta. Entonces es mucho más fácil conseguirlo en el mercado de los postulantes para poderlo reemplazar. Luego vienen aquellas personas que tienen responsabilidad contributiva. Estas personas que tienen responsabilidad contributiva aportan a la dirección en mantener el control de la ejecución, pero sin embargo el responsable continúa siendo el líder del proceso y esta persona solamente aporta cumplimiento de funciones primarias o secundarias como sostenimiento, como funciones de apoyo para la persona que lidera. Eso quiere decir que su grado de complejidad en el desarrollo de la actividad, pues sí, se eleva un poco, pero no es tan alto como aquellos que tienen responsabilidad compartida. Ejemplo, yo soy el líder de un proceso y tengo responsabilidad compartida con los supervisores de mi área. ¿Por qué? Porque entre nuestro equipo de trabajo somos los responsables de que las cosas sucedan. Entonces, estas personas con responsabilidad compartida desarrollan sus funciones en forma directa, lo hacen para la alta dirección y su función es de control y ejecución en cada uno de los procesos asociados al cumplimiento de cada una de sus funciones y tienen un grado de responsabilidad con lo que suceda o no suceda. Los anteriores siempre descargaban los dos primeros, perdón, descargan su responsabilidad en el líder del proceso. Este ya es copartícipe en la responsabilidad. Y por último, el nivel 4, el más alto de esta valoración de continuidad operacional, son aquellas personas que relacionan o que se relacionan con funciones directas, con independencia, con toma de decisiones aplicables a la dirección, manteniendo el control de los procesos y haciendo que los procesos funcionen, o sea, que los resultados sucedan. Esto implica que si esta persona no está, la operatividad de la organización puede verse afectada. ¿Cuánto puede verse afectada? Depende de cuánto nos demoremos en buscar a una persona con las mismas condiciones y ejecutar esa normalización en ese cambio. Entonces, estos dos aspectos pueden hacer que una persona pueda ocupar un cargo crítico. ¿Cómo pudiéramos hacer esa medida de ese análisis? En principio, cogemos un eje X y un eje Y, colocamos el costo de reemplazo versus la continuidad operacional y empezamos a analizar cada uno de los cargos de nuestra empresa con respecto a estos criterios que analizamos hace un momentico. Entonces podemos ver que habrá algunas personas con unos perfiles, ¿sí? Perfiles normales, perfiles especialistas, perfiles avanzados, perfiles únicos, o con responsabilidad directa, con responsabilidad contributiva, con responsabilidad compartida o con responsabilidad individual. Y lo que hacemos es poner cada uno de estos en nuestra tabla de medición y con base en esto podemos determinar quiénes son críticos altos, quiénes son no críticos. Y esta es otra metodología que podemos utilizar para establecer quiénes son críticos. Pero no olvidemos una cosa, el enfoque de nuestro sistema de gestión está orientado a aquellos que son críticos para la cadena de suministro. No queremos
que ustedes se llenen de cargos críticos porque eso les va a generar muchísimas inversiones en visitas domiciliarias, pero sí que nunca pierdan de vista el siguiente criterio de seguridad. Porque el criterio de seguridad para definir la criticidad es el que más compete a VAS. ¿Por qué? Porque se relaciona con el riesgo. Las personas son críticas por lo que su acción o inacción pueda ocasionar en la empresa. Y dependen de dos factores fundamentales, lo que es la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias ante la ocurrencia de un evento no deseado. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Listo? Bueno, entonces, en la parte de la identificación de los cargos críticos, hay que tener en cuenta los aspectos que se relacionan con el riesgo. Debemos tener en cuenta la evaluación y la gestión del riesgo. Cuando nosotros analizamos los riesgos y los evaluamos, encontramos que estos se relacionan con las personas. Son las personas las que se exponen al riesgo y esa acción de las personas expone al riesgo la operatividad y la productividad de nuestra organización. Entonces, si nosotros analizamos cuáles son esas personas que se relacionan con cada uno de los riesgos que identificamos en la matriz, podríamos establecer los primeros parámetros para poder definir quiénes son críticos y quiénes no son críticos. Ejemplo, a mí me dieron 50 riesgos en mi tabla, en mi matriz de riesgos. De esos riesgos, tantos eran de operaciones. Entonces yo me voy a operaciones y empiezo a ver qué actividades se desarrollan acá, quiénes ejecutan esas acciones, cuáles son los controles que existen, y con base en eso yo podría definir realmente cuáles son los riesgos por cada una de las actividades propias de los diferentes procesos y qué personas se relacionan con ellos. Es un parámetro muy interesante, es un parámetro visto desde el punto de vista de seguridad. ¿Quién es el que hace esas tareas que tienen un mayor o un menor nivel de probabilidad de ocurrencia de eventos no deseados o que tienen una mayor incidencia ante un fallo del sistema que pudiera ocasionar la manifestación de una situación no deseada dentro de la organización? El siguiente es por etapas críticas. ¿Cuáles son las etapas del proceso? ¿En cuál de esas existen mayores niveles de riesgo? ¿Y qué personas se relacionan con esas actividades que tienen riesgo? Yo hay veces, cuando veo las matrices de riesgos, veo que ustedes identifican una gran cantidad de riesgos que hacen una valoración del riesgo, pero muy rara vez he visto que identifiquen qué personas o qué etapas se relacionan con ese riesgo. Porque con eso es que se identifican los criterios para establecer quién es una persona de riesgo en la empresa. En ese orden de ideas, también existen otros elementos que se relacionan con la misma actividad desde el punto de vista de seguridad. Si yo identifico los riesgos, ¿cómo hago para gestionar los mismos? ¿Y cómo se relacionan las personas con esa gestión de riesgos? Entonces, esta administración del riesgo tiene unas etapas. La primera es identificarlos, la segunda es analizarlos y evaluarlos, la tercera es la preparación a través de los controles de seguridad y la cuarta es el planteamiento de las actividades propias para establecer de qué manera reducimos la probabilidad o de qué manera reducimos la consecuencia. O sea, lo que es administrar los riesgos. En estos riesgos encontramos que hay personas que son las que manejan esos controles de seguridad.
Hay personas que son las que están evaluando la conformidad de esos controles. Ejemplo, es que yo pongo un sistema de iluminación perimétrica a las instalaciones para reducir el riesgo de la intrusión. ¿Qué personas se relacionan con eso? El jefe de seguridad, la empresa de vigilancia, las personas asociadas con actividades que suceden en patios, que suceden en las áreas de operación de la organización. Entonces yo con base en eso podría establecer quiénes se relacionan con los diferentes riesgos y con los controles de seguridad que la organización ha establecido para poder disminuir la probabilidad de ocurrencia de una situación no deseada o disminuir las consecuencias de la misma si se llegara a presentar. Entonces, con base en la evaluación de riesgos, es un elemento fundamental para la identificación de cargos críticos, por lo que ya les analizaba. Los que hacen las tareas son las personas y los que se relacionan con esa matriz, cuando ustedes hacen una matriz de riesgos, pero esa matriz de riesgos no tiene una relación directa con las personas que ejecutan esas tareas, es probable que o se desconozcan los riesgos o se desconozcan la manera como actúan los controles. Entonces, por eso es muy importante tener esto en cuenta cuando definimos la criticidad. Permite identificar los riesgos inherentes a la operación. Claro, nos permite identificar por cada una de las actividades que integran los diferentes procesos de la empresa, cómo funciona la relación con las personas que son las que ejecutan las tareas. Facilita la identificación de riesgos relacionados con cada proceso, precisamente por lo que les estoy diciendo, y durante el proceso de evaluación de riesgos identifican las áreas que son sensibles. Ojo con este nuevo aspecto que salió aquí, es muy importante. ¿Quiénes son los que están en las áreas donde existe mayor criticidad? Porque eso puede hacer que su nivel de riesgo aumente. Si me hago entender, una cosa es que la persona ejecute tareas de cargo crítico y otra cosa es que la persona se encuentre en lugares donde se hacen tareas críticas. Eso hace que la persona eleve su nivel de criticidad porque está, pongamos, en una área restringida, en un área de acceso limitado, donde se maneja información o donde se maneja carga o donde se maneja una operatividad que puede generar algún nivel de riesgo. Entonces, esos procesos generan unas áreas sensibles y esas personas que están en las áreas sensibles también pudieran considerarse como un criterio adicional para establecer un nivel de criticidad. Bueno, con base a las etapas, que era el siguiente modelo, decía, el conocimiento y profundidad de la dinámica del proceso permite identificar las etapas críticas en las que se puede afectar la seguridad. Recuerden que las personas pueden afectar la seguridad por cumplir mal una actividad o por no cumplir con un control. Si nosotros queremos proteger a la organización de pérdidas, debemos asegurarnos que esas dinámicas que se relacionan con las etapas de cada uno de los procesos que se relacionan con los riesgos, podríamos establecer cuáles son las etapas críticas y qué personas participan en esas etapas críticas. Identificar las etapas facilita el establecimiento de los controles de seguridad. Claro que sí. Si yo sé dónde son los riesgos, cuáles son las etapas que pudieran generar una consecuencia indeseada o no deseada, pues a mí me permitiría determinar en dónde suceden, en qué parte de mi proceso son esas etapas críticas. ¿Y cuáles son los cargos que se relacionan con cada una de esas etapas? Todas aquellas personas que trabajan en ese área, que trabajan en ese control, que trabajan en ese medio, se relacionan con las diferentes áreas del proceso. Ejemplo, las personas que manejan el pergamino, las personas que manejan los procesos de selección, las personas que manejan la selectividad del café, así hasta el momento en que se empaca, pues, ¿sí? Ustedes se van dando cuenta que todas estas etapas las hacen las personas
y aquí, en cada una de ellas hay mayor o menor nivel de riesgo. Si nosotros quisiéramos saber si esta será más, existirá una mayor relación con los riesgos, que esta pudiéramos establecerlo basados en los criterios de qué es lo que se hace, qué participa, quiénes son los que están ahí, pero ya sabemos, pongamos que de pronto los riesgos se incrementan cuando se encuentra ya un producto terminado, empacado y listo para ser despachado. Entonces, esa es la manera de conocer la criticidad de las personas por medio de la gestión de seguridad en los riesgos. También en la administración del riesgo. Es importantísimo que nosotros conozcamos cuál es la relación que existe entre los trabajadores y los niveles de riesgo relacionados con la administración del mismo. Es importante conocer el esquema de administración de riesgos establecido por la organización con el fin de mirar cuáles son los cargos que se relacionan con el mismo. El esquema, cómo funciona la operatividad de la empresa. Eso es más conocido dentro de las empresas como la ruta crítica, cómo suceden, cómo se relaciona un proceso con el otro y entre cada uno de esas relaciones o de esas interrelaciones, cuáles son los controles que existen para evitar sucesos no deseados. Pues beneficios de estas medidas de seguridad aplicadas a la identificación de los cargos críticos, pues son muchísimas. La confiabilidad del personal, minimización de los riesgos relacionados con la continuidad de la operación de la empresa por los cargos críticos, un ambiente seguro de trabajo, una administración de personal basado en la criticidad de los mismos, la optimización de las funciones, recursos, responsabilidades, mayor orientación hacia los objetivos y generar confianza hacia el interior de la empresa y también hacia nuestras partes interesadas, es lo que podemos lograr a través de una gestión de cargas críticas. ¿A qué se refería cuando miráramos, decía, miremos cómo funciona la ruta crítica de nuestra organización? Por decir algo, nosotros iniciamos con los clientes y terminamos entregándole a los clientes el producto. En ese orden de ideas existe una secuencia de cómo suceden las cosas dentro de la organización. La idea es que ustedes identifiquen en cada uno de sus procesos cuáles son las actividades que se relacionan con los riesgos, cuáles son las personas que realizan las diferentes actividades que se relacionan con esos riesgos y que se relacionan con la responsabilidad y autoridad de cada uno de los diferentes cargos. Y vamos a poder establecer un análisis de criticidad con base en la metodología real de cómo funciona mi empresa. Cuando hicieron este formato que repartieron a todas las empresas, y ahorita lo voy a poner en pantalla, nosotros lo hicimos como un ejemplo. Eso fue un ejemplo de cómo se pudiera medir la criticidad de los cargos críticos, pero si ustedes se dan cuenta, existe un trasfondo mucho más avanzado. Lo hemos visto desde el punto de vista de la persona, lo hemos visto desde el punto de vista de las necesidades de reemplazo y lo hemos visto desde el punto de vista de seguridad. Pero ¿cómo identificar esos cargos críticos? Precisamente, cuando se repartió este cuadro como un modelo, hace ya algunos años que esto, pues básicamente fue un cuadro que elaboramos en el 2004-2005. Nosotros no pretendíamos entregarle esto a las empresas como una camisa de fuerza. Nosotros lo que pretendíamos era decirle, miren, más o menos así pudieran hacer el suyo. Esa era la idea en ese momento. Pero cuando nos damos cuenta que hoy en día esto sigue sin modificación y analizamos que a veces no se ajusta a las necesidades de la empresa, entonces podemos ver lo malo que fue haberlo suministrado. Si nosotros no lo hubieran suministrado, ustedes como empresas hubieran hecho uno a la medida de sus necesidades. Pero fíjense, pongamos acá. Dice que esta persona que analizamos desde los diferentes cargos, porque pues, es un análisis de cargos críticos y no del nombre de las personas. Entonces nos dice, pongamos que un asistente, pongamos un ejemplo, a veces nos encontramos con que el gerente general
dice aquí 10 en la toma de, perdón, en el contacto con la carga. Y digo, pero ¿por qué le pone 10 a la alta dirección? Dice, porque él puede entrar a donde quiera y él puede coger el café y él puede definir qué hacer con el mismo. Esa es su función, esa es su responsabilidad, ese es su rol. Por eso muchas veces dicen, pero es que aquí aparece como cargo crítico el gerente y no se le ha hecho la visita domiciliaria o no se le ha hecho la prueba de alcohol y droga. Simplemente ajusten estos criterios. Por todo lo que hemos hablado, ajusten estos criterios, pero a su análisis de riesgo, a sus medidas de seguridad. Es más, si ustedes se dan cuenta, es más riesgoso aquel que tiene la información de la carga que aquel que tiene contacto con la carga. Y les voy a explicar por qué. Yo estoy dentro de un almacén de café, producto terminado. Hay 100.000 sacos de café. Y yo necesito contaminar uno que vaya para Nueva York. ¿Cuál contamino? Entonces, puedo tener el contacto con la carga, pero si no tengo la información, no puedo cumplir mi cometido de contaminar el que va para Nueva York. Entonces, dense cuenta que de pronto a veces la criticidad de una persona que tiene la información de origen, destino, pesos, cantidades, puede ser inclusive más crítico que aquel que toca la carga. Entonces, estos criterios no eran camisas de fuerza, eran ejemplos que quisimos poner cuando desarrollamos esta matriz, y posteriormente cuando se difundió, no se dejó claro que simplemente era un ejemplo. Entonces, los invito, ¿recuerdan ustedes ese numeral que decía, define los criterios de criticidad? Estos son los criterios de criticidad. A eso es que se refiere ese numeral 7, cuando le dice, establezca los criterios de criticidad. Determine en su empresa que debe analizarse para considerar si una persona es cargo crítico o no. Si ustedes lo quieren ampliar, meterle más columnas, cambiar la ponderación de acá, lo único que tienen que tener en cuenta es que esto siempre va a dar 100 para que la fórmula matemática funcione. Pero en principio esto no es una camisa de fuerza, es simplemente la necesidad de que ustedes analicen con base en la seguridad, con base en la persona y con base en el reemplazo, quienes son críticos para su organización. Si ustedes lo siguen haciendo acá, yo lo que con esta misma matriz, yo lo que les pido el favor es que analicen si realmente en su empresa estos criterios aplican a sus necesidades. Analicen esto tomando en cuenta la matriz de riesgos que ustedes identificaron. Analicen esto tomando en cuenta quiénes son las personas que se relacionan con esos riesgos y de qué manera se generan los criterios para establecer la criticidad. Otro elemento que les pido el favor que consideren es por qué acá tenemos críticos altos, críticos medios y críticos bajos. Si nosotros vamos a hacer esa separación, tenemos que definir en nuestro procedimiento de gestión humana cómo actuamos ante los críticos bajos, cómo actuamos ante los críticos medios y cómo actuamos ante los críticos altos en los procesos de selección y en los procesos de mantenimiento. Tenemos que tener en cuenta que si nosotros nos vamos solamente a lo que dice la norma, ahí solamente le dice identifiquen los que son críticos. Quiere decir que bastaría con que usted diga estos son críticos y estos no. No necesita críticos medios, pero si usted tiene algún argumento, alguna necesidad de definir cuándo son críticos medios, cuándo son críticos altos, y hacer alguna diferencia en el proceso de selección o en el proceso de contratación o en el mantenimiento de las personas, pues es bienvenida la iniciativa. Pero el numeral 7 lo que le dice es define los criterios para establecer cuándo las personas son cargos críticos. Aquí vemos otro método de análisis de criticidad. Este otro método de análisis de criticidad también está relacionado con el cargo, pero está relacionado
ya no con unos criterios establecidos con base a lo que él hace, ¿sí? Sino con base a los riesgos. Entonces, esta persona en los diferentes cargos, por decir algo, ¿sí? Bueno, a ver, busquemos alguno que sea relacionado a ver, supervisor. Entonces, tiene algunos criterios. Vamos a, espera un momentico, voy a abrir una matriz formulada para una matriz de Excel. Me perdonan un segundo, yo por acá tengo eso. A ver, un segundito, por favor. Voy a buscar, que es que ahí está difícil de leer las capacitaciones. Denme un segundito, por favor. Cargos críticos, ¿dónde están? Así es, cuando uno está buscando algo, aquí está de primero, no lo veía. Esa matriz ahí casi me quedó ilegible, entonces voy a tratar de llevar un Excel para allá para poder mostrarles. Entonces, acá nos dice lo siguiente. Pongamos, vamos a mirar con respecto a los aspectos relacionados con la probabilidad de ocurrencia de los eventos no requeridos, de los eventos no deseados, perdón. Con respecto a la corrupción, con respecto a su comportamiento, con respecto a la información que maneja, a los niveles de seguridad que maneja, a su relación con la carga, analice criterios de probabilidad ante los diferentes cargos. Entonces, podríamos definir que esta persona nos dice que es una persona crítica en cuanto a probabilidad, porque se relaciona en una forma directa con elementos de vulnerabilidad y con elementos de amenaza y de debilidad. Y aspectos relacionados con criterios de consecuencias y los valoran. Entonces, dense ustedes en cuenta cómo cada uno de los cargos es llevado a una matriz donde podemos analizar. Vamos acá, podríamos decir, este cargo cómo se relaciona con las amenazas. ¿Sí? Este cargo cómo se relaciona con las debilidades o vulnerabilidades. ¿De dónde sacamos eso? A ver, ¿quién me dice de dónde sacamos esa información? ¿Quién me dice de dónde sacamos esa información? Fortaleza. ¿Se acuerdan del análisis de contexto? En el análisis de contexto nosotros podemos decir que si existe mayor amenaza, pues la probabilidad aumenta. Si existe mayor vulnerabilidad, la probabilidad aumenta. Entonces yo podría definir aquí cuáles son los factores que para mí podrían incrementar la probabilidad de la ocurrencia. Entonces, básicamente, es coger cada uno de los cargos y determinar qué o qué contacto tiene esta persona con los diferentes riesgos que se identifican en la matriz en cuanto a probabilidad, en cuanto a impacto, promediar el riesgo y proponer controles, seguimiento y resultados. Básicamente, este es otro modelo de matriz de riesgos. Más no se casa con ningún sistema. El que ustedes quieran utilizar está bien. Lo único importante es que ustedes realmente puedan saber cuáles son las personas que realmente son críticos para ustedes. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, con respecto a los estándares, ¿cómo se relacionan los requisitos exigibles con la criticidad de las personas? Como ustedes pueden ver en el estándar 501, que es el que vamos a coger como ejemplo,
El numeral 4 nos habla de características que se relacionan con el manejo o seguridad de la relación con el talento humano. En primer lugar, nos dice que existen 4 etapas. En el manejo de la gestión de personal, existen unas personas que se llaman postulantes al cargo, o sea, aún ni siquiera son candidatos, sino existen postulantes, son los que vienen y nos entregan la información, su hoja de vida, sus credenciales pues, de estudios y demás características para que nosotros lo consideremos en el proceso de selección. Luego viene de aquellos que se ajustaron a las necesidades de nuestra organización, quiénes son los que están orientados hacia el perfil definido en cuanto a competencia y en cuanto a confiabilidad, dependiendo de la criticidad de cada uno de los cargos. Luego viene el mantenimiento de personal y luego la terminación laboral. Básicamente, esto es lo que compone el numeral 4.1 en la relación, en los procesos relacionados con el personal. Y también nos habla de los programas de fomento de la competencia y fomento del conocimiento. ¿Por qué de la competencia? Porque hay una característica muy importante y es que en la formación, en la capacitación que se imparte, existen 2 modelos significativos que son muy importantes para el desarrollo humano. El primero es la formación que está orientada a transmitir conocimientos. O sea, esas charlas donde reunimos el recurso humano, el material humano y le damos información, una charla sobre, pongamos que, gestión de riesgos, por decir algo. O le damos una charla informativa sobre para disminuir la necesidad o la ansiedad hacia las adicciones. Entonces, pongamos, son charlas que son informativas. Y hay otras charlas, otros modelos de capacitación que se denominan como entrenamientos. Estos entrenamientos están más orientados al desempeño en el cargo. Se relacionan con las actividades que él va a desempeñar en el momento en que esté ocupando su cargo o en el cargo que ocupa si es que ya es una persona que lleva con nosotros. Entonces, básicamente, estos son los 2 elementos fundamentales de los requisitos que se encuentran en la norma, perdón, en el estándar 501 de la versión 5 de la norma base. Vamos a mirar cada uno de ellos y ver qué expectativas existen con cada uno de esos, y ustedes también pueden ir a su vez mirando si en las auditorías les han hecho ese enfoque de preguntas hacia los resultados esperados. Entonces, el primero nos habla, el numeral 4, nos habla de una orientación de qué se considera personal, a qué se le llama personal dentro de la organización. Y tiene 3 tipos especiales de personal. Unos que son contratados por la organización, que hacen parte de su nómina, que son empleados fijos y definidos. Otros que son empleados que únicamente se relacionan con la organización por temporadas. Se contratan por 1 mes, por 3 meses, por 4 meses, pero son personal que contrata la propia organización. Ese es el personal temporal. Y el otro es el personal subcontratado. Son personas que un tercero contrata y las envía a mi empresa para que desempeñen una función, una misión. El empleador, la diferencia es que el empleador de este subcontratado es un tercero. En cambio, en el temporal es la propia empresa. Esa es la diferencia entre estos 2. Entonces, en esas condiciones, si lo contrato yo o si lo contrata una empresa, debo analizar cómo este recurso se relaciona con los riesgos y con base en eso determinar el nivel de criticidad. El requisito nos dice que debemos documentar un procedimiento que se ajuste a la legislación colombiana y que cumpla estas 4 actividades que veíamos anteriormente. Esto lo menciono porque ha habido casos donde los procesos
de los documentos solamente se van hacia esta parte y no tienen en cuenta eso. Entonces, el procedimiento documentado al que se refiere este numeral, aquí donde dice procedimiento documentado, se refiere a las 4 etapas, o sea, la verificación antes de la contratación, la selección y contratación, el mantenimiento de personal y la terminación laboral. Esos 4 elementos deben estar considerados dentro de ese procedimiento documentado que tenemos marcado aquí en verde. ¿Qué es lo que nos pide la norma que hagamos? Cuando nosotros tenemos la primera etapa de ese proceso de gestión humana o de esos procesos relacionados con el recurso humano, lo primero que tenemos que analizar es la etapa previa a que sean nuestros empleados. En esa etapa previa, encontramos que los postulantes nos entregan la información. Ese candidato nos viene y nos entrega la hoja de vida. Muchas empresas tienen formatos donde dicen, mire, aquí entregue su hoja de vida, fotocopia de la cédula del 150, 5 recomendaciones laborales, 3 recomendaciones personales y tienen una estructura de una metodología de selección. ¿Qué es lo que se pretende que se busque con eso? O sea, yo tengo que tener claro para qué le pido la cédula del 150, qué es lo que yo necesito mirar cuando le pido la fotocopia de la cédula del 150. Entonces es muy importante que yo defina criterios para el proceso de selección que se relacionen con la seguridad. Yo buscaría la identificación de la plena identidad, buscaría determinar la autenticidad de esa cédula, buscaría determinar la autenticidad de la información de formación académica que él me está mencionando en su solicitud de empleo. Buscaría controlar cuál es el núcleo familiar que él reporta dentro de su información familiar y todos aquellos aspectos. O sea, lo voy desagregando para tener claro qué es lo que pretendo controlar cuando hago la verificación antes de la contratación. ¿Qué verifico en las referencias laborales? ¿Qué verifico en las referencias personales? Ojo, el otro día me decían, esas referencias personales pues son desperdicio del tiempo porque nadie va a traer una referencia personal de alguien que vaya a hablar mal de uno. Alguna persona líder de un proceso de gestión humana me decía, yo los llamo y todos me dicen, sí, el señor es maravilloso, pero hay que entender el sentido de por qué existe ese requisito. Si yo cojo la solicitud de empleo que me trajo el candidato al cargo, analizo, pongamos, dónde estudió, analizo dónde se graduó, analizo dónde vivió, analizo con quién vivió y le hago preguntas de esas a la persona que supuestamente lo conoce, puedo establecer la veracidad de ese conocimiento, puedo establecer la veracidad de la referencia y si esa me coincide con la información suministrada por el candidato. ¿Cómo va a ser posible que alguien, por poner un ejemplo, diga, no, es que yo lo conocí a él cuando vivíamos en el barrio tal, aquí en Bogotá, porque éramos vecinos de cuadra, y resulta que el señor en esa época estaba estudiando en otra ciudad? Pero son elementos que se generan alertas de seguridad y que yo puedo encontrar dentro de ese análisis de las referencias personales simplemente entrevistando a la persona que dice conocerlo. La verificación de los antecedentes, las bases de datos. Algunos dicen, yo verifiqué la Procuraduría. En la Procuraduría existen los antecedentes de las personas que han ocupado cargos públicos. ¿Qué otros elementos ha verificado? No, el de la policía. Listo, está bien. Pero recuerden que la seguridad implica que llegamos en mayor esfuerzo, no en mínimo esfuerzo. Tratemos de ver a través de bases de datos, como está disponible la base de datos de la registraduría, está disponible la base de datos del CIMIC, está disponible todas aquellas que son de orden de carácter público que yo pudiera consultar. No se queden solamente con la de la policía y la de la procuraduría. Existen muchos elementos, inclusive si ustedes envían a Bascafé
un listado de las personas con suficiente tiempo, Bascafé tiene una herramienta donde hace una verificación en 82 bases de datos a nivel mundial y permite determinar si existen o no vínculos, coincidencias, homónimos y demás con personas que han sido vinculadas a hechos delictivos. Algunos me decían, es que yo miro la lista OFAC y el que no está en la lista OFAC lo contrato. La lista OFAC es solamente para personas. La lista OFAC es la misma lista Clinton. La lista OFAC es solamente para personas que hayan sido vinculadas a procesos relacionados con narcotráfico o lavado de activos. O sea, que hayan defraudado el Tesoro Nacional de los Estados Unidos. Entonces, a veces no es la mejor fuente para consultar personas. ¿Sí? Entonces, tengan ustedes en cuenta eso. Recuerden ustedes que en la seguridad nosotros no debemos hacer lo mínimo posible, sino lo más que pudimos, utilizar los mayores recursos que encontramos para poder determinar que esos antecedentes son reales. En el proceso de selección, o sea, aquellos candidatos del proceso anterior que son postulantes con posibilidades de empleo, son a los que yo llevo a mi proceso de selección. Ya he verificado la información previamente y ya los puedo considerar candidatos. Entonces, verifique las competencias, formación, experiencia, habilidades, educación, y verifique pues, aquellos aspectos específicos del cargo que va a ocupar. Para los que son cargos críticos, solamente para esos, la norma nos pide, el estándar nos pide que apliquemos pruebas para detectar el consumo de alcohol y drogas ilícitas. Pero miren lo que dice acá. Personal que ocupará el cargo crítico. No es válido que yo lo haga cuando la persona ya ocupó el cargo crítico. Es que ocupará implica que se haga antes de contratarlo, antes de que ocupe el cargo crítico. Eso ha causado bastantes no conformidades en la relación con los criterios de criticidad de los cargos críticos cuando hacemos las auditorías de certificación o de recertificación dentro de las empresas. Tengan en cuenta que aquí dice ocupará. Tiene que ser antes de contratarlo, antes de que ocupe el cargo crítico. Mantener un archivo fotográfico actualizado. Aquí hay preguntas sobre ese archivo actualizado de fotografías. Me dicen, ¿toca actualizarlo anualmente? No, ahí no dice por ninguna parte que tiene que ser anual. No hay un requisito que diga que sea anual. Lo que sí dice es que tiene que ser actualizado. Si yo miro a la persona y no se parece a la foto, porque en la foto era jovencito y en la realidad es canoso, ya es una persona de edad, pues simplemente es porque usted nunca actualizó las fotografías. Entonces, ante esa pregunta, yo les recomiendo que por lo menos, que como mínimo en un lapso de 5 años, ya hay un cambio significativo en la persona. Como mínimo, deberían evaluar ustedes la posibilidad de actualizar esas fotografías. Lo mismo sucede con las huellas. Yo nací con las huellas que tengo. Todos ustedes nacieron con las huellas digitales que tienen. ¿A qué se refiere cuando dice firmas y huellas dactilares actualizado? La firma sí puede cambiar. Las huellas pueden cambiar cuando usted tiene un accidente, cuando usted manipula sustancias corrosivas, cuando usted está en cultivos, pongamos en un cultivo de piña o algo así. Normalmente esas personas se les van borrando con el tiempo, se les van borrando las huellas digitales. Entonces, es importante que nosotros analicemos que se considera actualizado cuando corresponden a las condiciones reales en que se encuentra la persona. Si pueden, háganlo anualmente. El criterio de anual es el mejor complemento a esta necesidad. ¿Por qué? Todos los años viene una nueva auditoría y usted va a tener que buscar archivos viejos donde están sus huellas, donde están sus fotos. Actualícelo si puede anualmente, pero por lo menos no deje pasar lapsos superiores a unos 5 años para la renovación de fotografías porque las personas en ese tiempo tienen cambios significativos. Controlar y entregar el uso de uniformes de trabajo, uniformes que contengan distintivos de la empresa.
En esa parte, yo les recomiendo a ustedes analizar la necesidad de la utilización de overoles con escudos, con imagen corporativa o de algunos elementos, pongamos, donde realmente no exista la necesidad. Yo he visto muchas empresas que han cambiado los distintivos de su organización en elementos que se puedan retirar. Ejemplo, las personas tienen un overol de trabajo y encima de eso utilizan un chaleco y ese chaleco reflectivo ya sería un elemento de protección, un EPP como se conoce en la seguridad y salud en el trabajo, que yo ya podría recuperar sin incumplir la ley. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque es muy importante que nosotros analicemos que priman los requisitos de orden legal sobre los requisitos de la norma y el estándar. En la norma, en el Código Sustantivo del Trabajo, dicen que las dotaciones se convierten en parte prestacional. Entonces, retirarlas o destruirlas o cualquier medida que tengamos con estas para poder recuperar los logos de la empresa, que simplemente atentan contra la propiedad de un derecho adquirido del trabajador. Por ese motivo les recomiendo que analicen la necesidad o no de tener la imagen corporativa en esas prendas que le entregamos a los diferentes trabajadores. Considerar en el proceso, pues obviamente que las personas que van a ejecutar tareas necesitan la competencia para ejecutarla de manera adecuada. Entonces, adapten sus programas de inducción teniendo en cuenta las capacitaciones que promueve el numeral 4.2 que no hemos visto, ya lo vamos a ver para poder explicarlo. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta con estas primeras explicaciones del estándar? Listo. ¿Sí, señor? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces sigamos. La empresa debería realizar visita domiciliaria al personal que ocupará. Observen, no es después de que ocupe, es al personal que ocupará cargo crítico. Debe ser antes del proceso de selección o por lo menos antes de la asignación o del empoderamiento de la persona en un cargo crítico. ¿Por qué dice debería? Si eso es muy importante que se haga esa visita. Como ustedes bien saben, esta es una norma o esta normativa es un estándar internacional. Y hay países donde las visitas domiciliarias tienen restricciones, donde tienen restricciones legales. En Colombia no existe esa restricción. No está prohibido hacer visitas domiciliarias. Y si ustedes se dan cuenta, en casi todos los cargos del Estado le hacen a uno visita. En las fuerzas militares, en los ministerios, en los diferentes cargos públicos, se hacen visitas. Luego, en Colombia no está prohibido hacer visitas domiciliarias. Por ese motivo dice debería. Recuerden ustedes que no es un requisito que podamos excluir en Colombia porque acá sí se puede hacer. Dice debería porque en algunos países toca excluirlo porque prima la normativa legal. ¿Sí? Entonces, esta visita domiciliaria debe hacerse siempre que la persona vaya a ocupar un cargo crítico antes de contratarlo o antes de nombrarlo en propiedad en su puesto. También nos dice que en el proceso de selección debe existir pruebas para verificar la confiabilidad de la persona. Dice, aplicar una prueba de confiabilidad al personal que ocupará cargos críticos. Algunas personas me decían, pero es que las pruebas poligráficas salen muy caras. Si el informe tiene borrado, perdón, no alcancé a leer, es que tengo una sola pantalla. Deme un segundito porque alguien me escribió por el chat. Juan Carlos tiene borrado el logo de la empresa. ¿Puedo recoger la prenda? Ah, sí. Perdónenme un segundito. Borrado el logo de la empresa, puedo recoger la prenda en el momento de la desvinculación
de la propiedad. Recuerden ustedes que la ley dice que la dotación de aquellas personas que ganan menos de 2 salarios mínimos es parte prestacional. Luego, por ese motivo, es que no está bien visto que yo recupere, pongamos, aquellos elementos que hacen parte de la dotación de la persona. ¿Sí? Por eso les recomiendo que en lo posible no utilicen esos logos dentro de la vestimenta que se le otorga como material de dotación. Discúlpeme que hasta ahorita pude leer su mensaje. Muchas gracias por su pregunta. Una persona lleve 2 años en ese cargo, considerado cargo crítico, la visita domiciliaria se debe hacer. Ah, ya. O sea, si la persona, entiendo la pregunta de SKN, donde me dice, si una persona ya lleva 2 años en la empresa y es considerado para un cargo crítico, ¿se le debe hacer la visita? Sí, señor. ¿Por qué? Una persona que anteriormente no ocupe un cargo crítico, pero vaya a ser promovido a otro cargo que ahora sí es crítico, dice una nota al final del estándar, ya lo vamos a mirar, que deberá ser considerado como si fuera un proceso de vinculación. Ya cuando pase por ahí, muchas gracias a Luz Mary Morales por su pregunta. Sí, efectivamente, la persona, o sea, si yo tengo una persona en un cargo no crítico y lo voy a pasar a un cargo crítico, debo ejecutar la visita domiciliaria y las pruebas de alcohol y drogas antes de que la persona ocupe el cargo crítico. Bueno, entonces estábamos hablando de la prueba de confiabilidad. Entonces me decían, pero a todos necesito pasarlos a polígrafo. En primer lugar, analice muy bien quiénes son cargos críticos en su empresa. A veces no son tantos como ustedes pensarían. Cuando ustedes hacen una buena métrica, un buen sistema de medición, realmente van a salir como críticos aquellos que con su acción o su omisión pueden afectar seriamente los objetivos. Y de pronto no son tantos. Cuando ustedes hablan de aplicar una prueba de confiabilidad, no necesariamente estamos hablando de conectarlo a un sistema de estrés de voz o estamos con la necesidad de conectarlo a un polígrafo. También pueden ser pruebas, las pruebas psicológicas, las pruebas, los test de adicciones, los test de verdad, esas pruebas. Me acuerdo mucho de una prueba que se llama Valentin, que está relacionada con los valores. Esa es una prueba donde usted puede analizar la honestidad, donde usted puede analizar aspectos que se relacionan con los valores de la persona. Y eso puede considerarse como una prueba de confiabilidad. O sea, no necesariamente estamos hablando de equipos técnicos en esas pruebas de confiabilidad, pero sí deben hacerse las que decida la empresa antes de la contratación. Bueno, luego viene la etapa de mantenimiento. A veces nuestras empresas se esfuerzan mucho en los procesos de selección y no son tan fuertes en los procesos de mantenimiento porque decimos, no, es que es un empleado que yo conozco de hace 3 años, de hace 5 años, de hace 20 años. Y a veces los daños ocasionados por personas que ya llevan más años son mucho más grandes que los que causan aquellas personas que acaban de entrar. Es por eso que no podemos dejar de lado a los que ya son nuestros empleados. Entre los que ya son nuestros empleados, hay personas de cargos críticos y hay personas de no cargos críticos. Ese es un aspecto importantísimo a tener en cuenta porque eso cambia mucho las actividades que desarrolla nuestro Departamento de Gestión Humana para poder controlar la adecuación de la persona a las condiciones de perfil o a las condiciones de confiabilidad que requerimos para el cargo que ocupa. En principio nos dice que la empresa debe actualizar los datos del personal una vez al año. El otro día me mostraron en una empresa un sistema informático donde las personas anualmente, a su propio ritmo, a su propio tiempo, entran a una plataforma y actualizan, me cambié de dirección, o este ya no es mi teléfono, y es responsabilidad de las personas mantener la información actualizada. Eso está muy bien,
Pero es importante que ustedes puedan mantener el control de la autenticidad y la conveniencia de la información que está ahí. Imagínense que la persona, como es el responsable de mantener actualizada, omita en algún momento actualizar esa información y ustedes requieran localizar a una persona y ya no vive ahí. Entonces, en esas condiciones de desarrollo de ese trabajo, necesitamos tener el control. No solamente podemos decir, no, es que es responsabilidad de las personas actualizar esa información en la plataforma y ellos son los responsables y si no, pues simplemente los sancionamos. No, porque usted no asegura, como usted no está entrando a verificar quiénes han actualizado, quiénes han o quiénes no tienen la información actualizada, usted en cualquier momento puede perder el control. Aparte de que no, la idea no es hacer las tareas por cumplir el debe. Si ustedes analizan, pongamos, personas, por decir algo, no, es que mire, en la actualización anual de datos, me he dado cuenta que esta persona en todos los años cambia de lugar de vivienda. Entonces, eso implica que existe una poca estabilidad en cuanto a la parte geográfica de dónde se ubica la persona. Entonces, nos llenamos de una información que nadie analiza. Realmente eso es desperdiciar el tiempo. De igual manera sucede en la verificación de antecedentes. En la verificación de antecedentes, una persona que yo verifique hoy, mañana puede tener antecedentes. Aquí lo que dice es que se le verifique una vez al año y con eso cumplimos un requisito de seguridad. Pero les cuento una cosa, si el cargo es muy crítico, yo lo haría de una manera más seguida. ¿Por qué? Porque existen algunos eventos que yo no deseo que sucedan en la empresa que yo pudiera anticipar si controlo el estado de esa verificación de antecedentes. El problema es en una empresa donde yo tenga 3.000, 4.000, 5.000 empleados, estar permanentemente haciendo esas actualizaciones me puede generar algunos gastos. Entonces, tomen muestras aleatorias, háganle seguimiento, guarden estadísticas de esos cambios. Con base en eso ustedes pueden ver poblaciones, grupos poblacionales de los cuales ustedes pueden generar muestras significativas para hacer una gestión aleatoria. Lo que dice el requisito es que usted todos los años verifique los antecedentes del personal que ocupa cargos críticos. Entre más personas ocupen cargos críticos, a mí me toca hacer más verificaciones, pero tengan en cuenta que también están otros requisitos como el SARLAF, que también están en cuenta otros requisitos relacionados con aspectos legales que me obligan a hacer esa verificación. Entonces, en ese orden de ideas, lo importante no es que yo me llene de información, sino que yo analice la información que recopilo. De la misma manera, en el historial médico, las personas que manejan las historias clínicas, hacerle seguimiento a esos exámenes médicos que se hacen para determinar niveles de adicción o niveles de alcoholemia o diferentes situaciones que se identifican en los exámenes periódicos médicos que se le hacen a las personas con el fin de hacerle seguimiento, controlar su evolución y poder generar con ello un desarrollo hacia el objetivo, no hacia el debe, sino hacia lo que queremos lograr. Nosotros queremos identificar a las personas con adicciones porque son personas vulnerables a que les ofrezcan negocios ilícitos. Es por eso que VAS tiene ese requisito, dice a los cargos críticos, hágale pruebas de alcohol y drogas. ¿Por qué? Pensemos un momento como delincuente. Usted está buscando a alguien del interior de una organización para proponerle que le permita meter un paquete dentro de una de sus cargas. Las personas que, no estoy diciendo que todos aquellos que alguna vez en su vida tuvieron alguna adicción sean delincuentes, algunas personas de esas no se relacionan con acciones ilícitas, pero sí son más vulnerables. ¿Por qué?
Normalmente la droga, normalmente el alcoholismo genera unos gastos adicionales al presupuesto familiar y en algunos casos adicciones como la ludopatía ha hecho que personas tengan gastos que no pueden sustentar ante su núcleo familiar y empiezan a buscar medios para subsanar esa debilidad económica. Y por ese motivo son aquellos a los que la delincuencia buscaría para proponerle un negocio ilícito. Entonces tengan en cuenta que ese es el motivo por el cual dice que le haga esas pruebas de alcohol y drogas a esas personas que ocupan cargos críticos como mínimo cada 2 años. También el requisito nos dice que debemos mantener un programa de prevención de adicciones, por el mismo motivo que les explicaba. Entre más adictos haya, hay más personal vulnerable al riesgo de penetración, que es ese que les acabo de explicar. Mantener un programa de la prevención del riesgo de corrupción y soborno es un elemento que se incorporó a esta normativa de la versión 5 en razón a que muchas de las personas que, que trabajan en las empresas a veces tienen la capacidad de tomar decisiones de preferir a un cliente o preferir a un comprador o a un proveedor, perdón, a cambio de algunas dádivas, algunas condiciones que se pudieran convertir en un acto de soborno. Entonces, se incorporó el requisito para que los análisis de riesgos identifiquen cuáles son las personas que ocupan cargos en las cuales haya exposición al riesgo de soborno. Esto hace, o es un elemento que ustedes podrían incorporar en los niveles de criticidad de los cargos críticos. Quienes manejan dinero, quienes manejan recursos, quienes toman decisiones en los negocios, porque a esas personas serían las que se podría enfocar un soborno o actos de corrupción. Y también nos dice que deberíamos realizar, por la misma explicación que les daba en el numeral anterior, dice debería realizar una visita domiciliaria al personal que ocupa, o sea, ya está en el cargo crítico, para que se actualicen estas visitas con un mínimo de cada 2 años. Estas visitas, obviamente, tienen que estar basadas en criterios de requisitos legales, pero los cuestionarios deben ser cuestionarios de seguridad. Miren su análisis de riesgos. Miren qué personas se relacionan con los riesgos y organizan las preguntas que deberán hacer en las visitas domiciliarias. Cómo identificar la relación de la persona en su entorno familiar con cada uno de los diferentes riesgos que identificamos en la matriz. Esto nos permitirá, aparte de las visitas domiciliarias, tienen como fin vincular a la familia al núcleo de pertenencia, al grupo de pertenencia a nuestra organización, a nuestra empresa. Y esto facilita que la persona en su ambiente familiar sea o más discreto o sea mucho más abierto. Esto nos va a dar muchísima información, pero no tengan esas visitas domiciliarias archivadas todos los años. Háganle análisis, ¿qué cambió? ¿Cuáles fueron los aspectos, las respuestas, las cosas que en principio no cuadraron? No los pierdan. El que olvide la historia está condenado a repetir la actividad. Entonces, háganle seguimiento a su comportamiento económico, háganle seguimiento a su núcleo familiar, si está aumentando una familia joven, si están ya yéndose los hijos, cómo afecta cuando los hijos se van de sus casas y ya no aportan en la economía del hogar, cómo afecta eso al núcleo familiar, porque ahí van a encontrar los riesgos. Por eso es que se les pide, por eso es que se incluyó el requisito de las visitas domiciliarias como mínimo cada 2 años para las personas que ya son trabajadores. Las condiciones de seguridad cambian permanentemente y por eso nosotros debemos conocer a todos y cada uno de nuestros empleados. Entonces nos habla de plazos máximos de 2 años para la actualización de esas visitas domiciliarias.
Pero el sentido de hacer esa visita domiciliaria es el que yo les estoy comentando. Es levantar una información y hacerle seguimiento en el tiempo. No descuiden la información pasada, hagan una matriz en donde ustedes puedan ver qué cosas cambiaron en ese núcleo familiar en el lapso de los 2 últimos años. O en la relación que había con la primera visita domiciliaria y la información de su solicitud de empleo, de su actualización de datos, de la información que cuentan en la visita domiciliaria, su núcleo familiar. Luego viene la etapa de la terminación del contrato. En la terminación del contrato, sí, los empleados no somos eternos en las empresas. Algún día llegamos y algún día nos vamos o jubilamos o de alguna manera no somos eternos en la empresa. Llegará el momento de la terminación de la vinculación laboral. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Si ustedes se dan cuenta, muchas de las, por decir algo, los que están en Bogotá, que entre los que nos acompañan muchos están en Bogotá, ¿alguno de ustedes se ha podido dar cuenta que cuando uno lleva el carro al taller le sale un señor con un overol que dice Transmilenio? Ellos no tienen control de destinación de sus uniformes porque bueno, definitivamente no hace parte de lo que es su control de riesgos, pero sí sigue teniendo el escudo en la parte de atrás. Otros regalan los uniformes de seguridad y vigilancia, entonces sale una persona que es el carpintero del barrio con un overol de una empresa de seguridad. Entonces tengan en cuenta que siempre esa persona, con ese logo, las personas asumirán que pertenece a esa empresa. Por ese motivo es que yo les digo, analicen realmente en qué prendas vale la pena que ustedes pongan su logo. Porque lo que nos dice el requisito es, retire la identificación, retire uniformes y activos con base en los registros generados de su entrega. Pero recuerden que en Colombia, como esto es internacional, en Colombia, el Código Sustantivo del Trabajo determinó que las dotaciones son parte prestacional de los derechos del trabajador. Por ese motivo, son propiedad del trabajador a medida que usted le va entregando las diferentes dotaciones. Por ese motivo los invito a que en lo posible eviten utilizar logos o por lo menos háganlos de una manera que sean recuperables sin la destrucción de la prenda. La persona va a decir, pero es que usted me hizo un roto con una tijera para quitar el logo que estaba en el bolsillo. Entonces me dañó una cosa que es de mi propiedad. A veces, sí señor, Fiber. Fiber tiene una pregunta, por favor nos abre su micrófono y nos ayuda con su pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. En ese punto, o sea, en vez de colocar logos en los uniformes o en las prendas, que pudiera utilizar el carnet y que ya es como más fácil después al momento de la desvinculación que la persona lo entregue de nuevo. Bueno, básicamente yo sé que algunos dirían, sí, es que yo lo identifico como parte de la empresa porque tiene un carnet. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Muchas empresas quieren la representatividad de su imagen corporativa dentro de su personal de trabajadores. De pronto, si en tu empresa, Fiverr, la intención sea que la persona se retire y se lleve su dotación y que ustedes no tengan que recuperar nada, aquí lo único que le dice es retire identificación. Mire que acá dice identificación. Uniformes y activos con base en los registros generados de la entrega de los mismos. Pero se refiere a elementos que no se consideren dotación. La ley colombiana no permite que le retire la dotación,
pero sí yo puedo retirar, pongamos, elementos de protección personal. Si el casco tiene el logo de mi empresa, si el chaleco reflectivo tiene el logo de mi empresa, eso sí las puedo retirar porque no es dotación, son elementos de protección personal. ¿Listo? ¿Contesté tu pregunta? Sí, señor, muchas gracias. O sea, no hay ningún requisito que diga más que tiene que tener logos de la empresa, si a eso te refieres. Por el contrario, yo trato de desmotivar en lo posible. Si no es necesario, no le ponga. ¿Listo? Aquí hay un requisito que dice, elimine el acceso a los sistemas informáticos. Elimine el acceso a las instalaciones. Muchas de las personas que hemos trabajado en algunas empresas aún tenemos los carnets de acceso, inclusive esas tarjetas de proximidad que nos permiten ingresar a las instalaciones. Hay veces a las empresas se les olvida borrar nuestra clave y contraseña y uno puede entrar y mirar el correo, puede entrar y mirar, porque en el proceso de retiro de las personas no tienen implementados medidas de seguridad. Entonces, para poder determinar esa condición, tenemos que mirar el análisis de riesgos, qué información manejaba la persona, cuáles eran las bases de datos a las que tenía acceso, cuáles eran los accesos que tenía la persona y cuál era el poder de su firma, de su huella, de su clave y retirarlas del funcionamiento para impedir el acceso no autorizado de la persona que ya no es nuestro empleado. El último nos dice que comuniquemos a las partes interesadas la desvinculación de los colaboradores. Esto es un debería. ¿Por qué lo pone como debería? Porque depende del análisis de riesgos. En el análisis de riesgos, una persona, pongamos, que hacía negocios a nombre de la empresa, que tenía relación con los clientes, que tenía relación con los proveedores, que se relacionaba con las autoridades o alguna situación así que amerite el riesgo, lo que propone la norma es infórmele a sus partes interesadas que la persona ya no trabaja aquí. Eso para que no vaya a utilizar el nombre de nuestra organización después de su salida como si fuera parte aún de nuestra empresa. En la última parte de este requisito nos dice que cuando se presenten cambios de un cargo de un colaborador, o sea, de un cargo no crítico a un cargo crítico, se deben tener en cuenta los elementos descritos en el proceso de contratación, o sea, todo lo relacionado con la definición del cargo crítico previo a que ocupe el cargo crítico. A eso se refiere la nota que tiene la parte final del numeral 4.1 de la norma, del estándar. Por último, nos habla de los programas de capacitación. Si ustedes se dan cuenta, las capacitaciones tienen una característica fundamental y es que usted puede dar capacitaciones de todo lo que requiera, pero no puede dar menos de las que describe este requisito. Observen lo siguiente. Debe contar con un programa anual, o sea, debe existir el del 2022. Esto implica que todos los años debe existir una planeación de cuándo va a dar las diferentes capacitaciones, pero dice que como mínimo incluya y las menciona desde la A hasta la J. Todas estas capacitaciones se relacionan con los riesgos. Ejemplo, firmas y sellos, manejo de información, políticas de seguridad, objetivos, normas, métodos emitidos por la alta dirección. Acá, en esta parte, quiero hacer una aclaración. En la gestión de riesgos, no es que yo enseñe a todos a ser analistas de riesgos. He visto muchas empresas que tienen orientada su capacitación de riesgos
como si todos nos tuvieran que formar como analistas. No. Lo importante es que las personas conozcan los riesgos propios de su cargo. ¿Cuál es ese riesgo? ¿Cómo se identifica ese riesgo? Perdón. ¿Cómo se manifiesta ese riesgo? ¿Y cuáles son los controles que la empresa ha dispuesto para disminuir la probabilidad o para disminuir la consecuencia del mismo? Esto en razón a que el desconocimiento de los riesgos pudieran ocasionar que sucedan los eventos no deseados. Entonces, por eso es que el estándar le dice que también entrene a la persona en la respuesta ante los eventos críticos. Esto quiere decir que la formación sobre riesgos debe estar orientada a lo que la persona necesita conocer para disminuir la probabilidad o para disminuir la consecuencia de los riesgos propios de su cargo, no de cómo se hace una matriz de riesgos, porque para eso ya habrá un equipo multidisciplinario que maneje los riesgos dentro de la organización. Lo que necesitamos que él sepa es cuáles son los riesgos de su cargo y cuáles son los controles que estableció la empresa. El cumplimiento de los requisitos legales, obviamente con el mismo sentido, hablamos de que la persona debe conocer cuál es la normatividad legal que le aplica a su cargo. Esa normatividad legal, cómo se aplica, cómo se cumple y cuáles son las consecuencias de incumplirla. El impacto de las actividades individuales, o sea, lo que la persona puede ocasionar en forma individual con su acción o inacción en cada uno de los procesos. Si usted hace, sucede esto. Si usted no hace, sucede esto en cada uno de los procesos de las actividades propias. La aplicación de los procedimientos de su área, de su cargo. La prevención de adicción y alcohol y drogas, por lo que está relacionada con el programa que pedíamos en el numeral anterior. De igual manera, con la prevención de las prácticas de corrupción y soborno, el lavado de activos y financiación del terrorismo, que se relaciona con el numeral uno del estándar, con el numeral 1.2 exactamente, en la prevención de los delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo y con la prevención de actividades relacionadas con las conspiraciones internas. Básicamente, esos son los criterios que ustedes deberán tener en cuenta para la relación del análisis de sus cargos críticos y cuáles son la aplicabilidad de los requisitos que tienen la norma y los estándares para esos cargos críticos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Con esto llegamos al final de nuestra reunión. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Queja o reclamo? ¿Todo sirve? Bueno, espero con esto haber aclarado muchas dudas que ustedes tenían, haber fortalecido sus sistemas de gestión humana en cada una de sus empresas. Les agradezco mucho por su participación y estaremos pendientes en futuras reuniones. Muchas gracias a todos por su tiempo. Estoy a sus órdenes, lo que se les ofrezca a través del capítulo VAS Café. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, muy amable. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias.